Saludos cordiales, me llamo Naiko Techi Coronado Salazar, ejerzo el cargo de juez penal unipersonal especial de Lima. Vamos a tratar el día de hoy el tema de la litigación oral en el juzgamiento. Para empezar y definir un poco el marco de tratativa sobre esta temática, señalaremos que el juzgamiento es la etapa, digamos, fundamental dentro del proceso penal, en la que se va a realizar la actuación probatoria y por medio de aquella definir la situación jurídica del acusado, tanto con una sentencia condenatoria al final como también en la posibilidad de una sentencia absolutoria. Es fundamental esta etapa del juzgamiento dentro del proceso penal y es allí donde ingresa el tema de la litigación o también denominado las técnicas de litigación en el juicio. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe desarrollar la actuación de los protagonistas en un juicio? Pues bien, empezaremos con un primer tema fundamental, introductorio al análisis de las técnicas de litigación, como son los principios del juicio en el juicio oral. La publicidad, el principio de publicidad, fundamental. Este sistema procesal penal importa mucho que las audiencias sean públicas, totalmente públicas. Hay obviamente excepciones, pero ¿cuál es la importancia de la publicidad? Precisamente verificar, observar, apreciar, escuchar, ver cómo es que se desarrolla la audiencia, cómo es que, por ejemplo, los testigos se desenvuelven, los peritos, y no solamente los órganos de prueba, sino también los sujetos procesales, cómo se desenvuelve aquel juez, cómo el fiscal pregunta, cómo el defensor hace su rol de defensa. Esto es importante porque a veces el público que está viendo puede señalar, por ejemplo, al finalizar el juicio, si es que la tendencia de la resolución del caso es acaso una condena o una absolución. Hay excepciones a este principio de publicidad, efectivamente, que es la privacidad de las audiencias, pero como señalamos, como excepción, nunca la regla. Por ejemplo, hay casos en delitos tan sensibles como los de contra la libertad sexual, en los que efectivamente hay que garantizar, por ejemplo, que no se revictimice a la víctima, valga la redundancia, o tratar de guarnecer aspectos de la intimidad personal, de la dignidad de la persona, en los que es necesario que la audiencia, que es pública, deba ser privada, se cierren las puertas y se invite al público a salir por un momento fuera de la sala. Esta audiencia privada puede ser de manera parcial o de manera total, la norma procesal penal habilita en cualquiera de los términos, pero hay un mensaje importante. Hay que dar siempre prioridad a la publicidad. Si hay un caso sensible, pues es mucho mejor que se haga la declaración de la víctima en privado, pero no por ello toda la sesión debe ser privada, no, porque pueden haber actos procedimentales o declaración de un perito, un médico, etcétera, que no necesariamente tiene que ser privado, ¿no? Entonces, es criterio del juez verificar en qué momento debe hacer la audiencia privada y en qué momento no. Siempre, como decimos, la regla es la publicidad para que todo sea amplio, garantista, abierto a los ojos de cualquier persona que quiera ver el juicio. El segundo principio que tenemos es la inmediación, fundamental. La inmediación permite al juez y a todos los actores verificar en vivo lo que está aconteciendo en el juicio y percibir aquello que con un papel o leyendo un papel no se puede obtener. El sistema anterior lo que enfatizaba un poco es resolver las causas leyendo un papel, una declaración escrita, otra declaración escrita, concatenar la información y resolver. Este sistema no va en esa línea. Este sistema lo que resalta es apreciar qué está sucediendo. Un papel no nos señala si la persona se pone nerviosa, si se pone rojo, se ruboriza, si se indigna, se exalta, etcétera, etcétera, ¿no? La inmediación sí permite ello, y esto es fundamental, porque una respuesta a una determinada pregunta puede tener diversos sentidos, ¿no?
por ejemplo, sí, señor juez, yo estuve allí. Es distinto a decir, sí, yo estuve allí, pues sí. O a decir, sí, yo estuve allí, sí, es distinto, ¿no? Puede estar escrito de la misma manera, pero la inmediación nos permite verificar el énfasis de una respuesta categórica. Yo estuve allí, ¿no? Es muy importante la inmediación. Recordamos mucho en alguno de los casos que hemos tenido la oportunidad de verificar, por ejemplo, una testigo que relataba cómo es que su padre, que ya estaba fallecido, le gustaba comer determinados platos típicos del lugar de su procedencia. Y mientras ella describía, la acusada, que era la madre, empezaba a llorar de una forma pues muy resaltante, muy emotiva, y nos daba a entender al juzgador, caramba, esta testigo cuando declara sobre un tema particular, la que se quebraba era la acusada, y nos daba el mensaje de que pues efectivamente esto la vinculaba a lo que realmente pasaba o lo que realmente la señora le cocinaba, por ejemplo, ¿no? Estos pequeños detalles son posibles de aprender, de recoger, precisamente apreciando la audiencia. Por eso es fundamental no solamente de los testigos, peritos, el acusado, sino también de los actores. La inmediación nos permite ver aspectos, por ejemplo, en una declaración donde la defensa está preguntando que por allí en el público alguien le esté pasando un papelito conteniendo alguna pregunta al fiscal o a la defensa, como tratando de ayudar. Obviamente esto en una lectura de un expediente no se ve, no se puede percibir, pero esto se aprecia y hay que tomar las medidas correctivas, ¿no? En el caso que esto sea un abuso, ¿no? Porque el mensaje erróneo que pueden dar los actores es que no están debidamente preparados. Entonces, la inmediación en el juicio es fundamental. Otro de los principios a tratar es la oralidad. Oralidad entendida no solamente como el acto de hablar, sino también como el acto, la línea de dejar de lado la escrituralidad, los documentos, los expedientes engorrosos. Eso debe ir desterrándose y quedando de lado, porque este sistema lo que resalta es la oralidad, ¿no? Lo oral, lo hablado. En este principio podemos resaltar en primer lugar lo que hace un momento señalábamos, la inmediación con la oralidad nos permite escuchar a las partes, ver la forma como se desenvuelven, la forma como relatan una vivencia, una narración, una descripción. Pero también nos permite ver aquel lenguaje no verbal que hace un momento señalábamos, ¿no? La forma de desenvolverse, el énfasis en las palabras, etc. También en la oralidad, con el principio de oralidad, lo que se busca es, como señalábamos, desterrar los temas de escrituralidad. Por ejemplo, sabemos que la etapa de juzgamiento empieza con la emisión del auto de citación a juicio, transcurre con las actuaciones durante el juicio y culmina con la expedición de la sentencia. En la perspectiva del sistema anterior, en este interín es posible que se presenten escritos, cambio abogado defensor, pido que se tenga presente tal documentación, solicito que se me otorgue copias de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ameritaba que el juez, el señor juez, emitiera una providencia, un decreto, téngase presente, agregue eso a los actuados, verifíquese, aclárese su pedido, invoque el fundamento, etcétera, etcétera, que implicaba la redacción de un decreto y por ende una notificación. Estos aspectos deben ir dejándose de lado en el nuevo sistema procesal penal y está dentro del tema de la oralidad. Si hay un pedido, luego de la expedición del auto de citación a juicio, teniéndose una audiencia próxima, pues lo que se vaya a presentar como escritos debe proveerse, oralícese en audiencia, dése cuenta en audiencia, de tal manera que en la audiencia se verifican las incidencias y cualquier otro tipo de aspectos que sea necesario que las partes pretendan solicitar o pedir al juez, de tal manera que en una sola audiencia se centra y se concentran todos aquellos pedidos o aspectos incidentales, por ejemplo, planteo nulidad porque en la etapa intermedia ocurrió tal cosa. Entonces, todo ello se deriva a la audiencia. ¿Y esto qué implica?
un ahorro en el tema de la expedición de papeles, del tema de tiempo, del tema de los recursos humanos, porque ya las partes poco a poco entenderán que todo se resuelve en audiencia y si hay algo que pedir, se pide en audiencia y ahí se resuelve. Por eso es importante el principio de oralidad que va a ir permitiendo reducir el tema escritural, documental y ver pues expedientes engorrosos, amplios. Finalmente tenemos el principio de contradicción, fundamental también. Estos 4 principios son como los cimientos de una estructura y sobre los cuales se basa el juicio. La contradicción permite en el juicio que la información que es introducida por una de las partes sea contrastada por la otra parte, de tal manera que ese filtro entre una información positiva y otra que es negada, el juez pueda asumir lo mejor o verificar si esa información es fiable o no y contrastarla con toda la información introducida a través de la actividad probatoria. ¿Esto qué implica? Esto implica que ante 2 actores y ante una información que se introduzca, se tiene que preguntar, se tiene que repreguntar, se tiene que contrainterrogar, se tiene que objetar, se tiene que alegar. No puede ser un juicio frío en el que una parte introduce la información y la otra es pasiva y no dice nada. Porque, ¿cuál es el riesgo? Que el juez, si se introduce una información y no hay una alegación, objeción, repregunta, un contrainterrogatorio, el juez entenderá que toda esa información que se percibe es fiable y tendrá que asumirla como verdadera procesalmente, ¿no? Entonces es importante el contraste de la contradicción y para ello es necesario que los actores estén preparados para ir a juicio conociendo su caso. Bien, esto es lo que podemos dar en una visión amplia de los principios fundamentales y lo que preconiza este sistema procesal penal para el juzgamiento a través de las técnicas de litigación oral que vamos a continuación a abordar. Bien, vamos a dividir el tema en abordaje en una visión estática y una visión dinámica de lo que es el juicio o el juzgamiento. En una visión estática, como apreciamos en la diapositiva del procedimiento de juicio oral, nos referimos a lo que es el fundamento jurídico de la realización de un juicio oral. En primer lugar, la norma que prima en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política del Perú. También se toma en cuenta la legislación supranacional sobre derechos y garantías procesales y nos estamos refiriendo a todos los convenios y pactos relacionados a los derechos humanos en relación a las garantías procesales. Por supuesto, el Código Procesal Penal de 2004 con las modificatorias que hasta la fecha se han realizado. Los reglamentos es fundamental. Hay reglamentos emitidos por el Poder Judicial respecto a la formación del expediente judicial, respecto a las notificaciones y citaciones o comunicaciones judiciales, reglamentos sobre las multas, sobre las tasas judiciales, entre otros. Y finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas estas normas se confluyen y debe el juzgador hacer una interpretación sistemática si es que una determinada problemática lleva a la solución de esta manera. Dentro de esta visión estática del juicio oral, veamos el contenido. ¿De qué está contenido? ¿Cuál es la estructura de un juicio? En primer lugar, al inicio, decíamos que para realizarse el juicio hay una previa emisión del auto de citación a juicio. Este auto de citación a juicio contiene la identificación de las partes que deben ir al juzgamiento, el emplazamiento, cuándo tienen que presentarse, a qué hora, en qué lugar. Una vez que esto ha saneado y ha sido comunicado a las partes, se inicia el juicio oral en la fecha determinada. Y el primer acto que se hace es la identificación de los sujetos procesales. ¿Quién es el señor fiscal? ¿Quién es el actor civil si es que hay? ¿Cuál es su defensa del actor civil si es que la hay? ¿Quién es el defensor? Sus datos y también los acusados. Es importante la identificación de los sujetos procesales porque marca las pautas de los actores o los protagonistas del juicio. ¿Puede en este interín presentarse defensas colegiadas o posturas acusatorias colegiadas o conjuntas? Por supuesto. Pueden haber 5 fiscales, pueden haber 4 abogados para un acusado, para un tema, por supuesto que sí. Pero la regla es que quien participa es uno y para ello uno de ellos señalará activamente quién participará, el doctor tal. Esto marca la identificación de los sujetos procesales. El siguiente punto es la instalación del juicio.
Una vez saneado quiénes van a participar, esclarecido que estén obviamente todas las partes, porque si no hay acusado, no hay defensor o no hay Ministerio Público, no se puede instalar válidamente un juicio. Y para ello hay que verificar si están debidamente notificados, este previo saneamiento. Una vez que no hay incidencias, no hay nada más que verificar, se instala el juicio. Esto es, se instala el proceso penal tal, contra tal, en agravio de tal, ¿no? Esto es parte de la identificación de los actores. Una vez instalado el juicio, se inicia el mismo con la presentación de los alegatos de apertura, fundamentales también, que vamos a verlos con mayor profundidad a continuación. Es el inicio y marca la pauta de precisar qué es lo que se está trayendo como hechos al juicio, la concreción, la delimitación, para que la contraparte lo tenga claro y pueda también presentar su teoría del caso, su presentación de la postura defensiva conforme a la acusación. Luego de los alegatos de apertura, viene la etapa de hacer de conocimiento al acusado cuáles son sus derechos, los derechos de presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a guardar silencio si es que así opta, el derecho a ser escuchado en audiencia, entre otros, que debe el juzgador comunicarle al acusado y preguntarle si es que ha entendido, ¿no? Para una mayor claridad. A continuación de estos aspectos se le pregunta al acusado si es que admite los cargos en su contra. Si éste dice sí admito, el juicio concluye a través de la conclusión anticipada de juicio y la emisión de una sentencia inmediata que recoja los acuerdos de las partes siempre y cuando aquellos estén conforme a los parámetros de legalidad. Pero si el acusado dice yo no admito los cargos, el juicio continúa y lo que continúa, como vemos en la diapositiva, es la continuación del juicio a través del ofrecimiento a nueva prueba. Este aspecto está señalado en el artículo 373 del Código Procesal Penal, que implica dos presupuestos, ¿no? Presentar prueba nueva referida a aquella que se ha tomado conocimiento con posterioridad a la audiencia de acusación, de control de acusación, o en su caso presentar medios probatorios que han sido rechazados en la audiencia de control de acusación y que con una nueva argumentación se presentan en ese estadio, que es el único en el juicio que se puede ofrecer prueba nueva sujeto a requisitos. Tampoco es cualquier prueba. Prueba nueva sujeto a los requisitos del artículo 373. Excepcionalmente hay un momento al final de la actuación probatoria de ofrecimiento de prueba excepcional conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal, pero este es un tema excepcional durante el juicio. Luego del ofrecimiento a nueva prueba, admitida o no, se inicia lo fundamental, la actuación probatoria. Aquí se va a definir con la actuación de los medios probatorios cuál es el destino y la solución del caso. Y en esta actuación probatoria se recibe, si es que el acusado opta por declarar su versión, su descargo sobre los hechos imputados, ingresan los testigos, ingresan los peritos para su examen, se oraliza la prueba documental y al finalizar la misma se termina con los alegatos de clausura, que no es una descripción de lo que inicialmente se dijo, ¿no? Muchas veces se incurre en ello, ¿no? Lo que se pretende en los alegatos de clausura es convencer al juez a través de su exposición de lo que ha probado o de lo que no se ha probado en audiencia, en juicio, y transmitírselo al juez a través de una concatenación de toda la información que ha sido incorporada. Finalmente, la autodefensa, que es la oportunidad en que el acusado puede defenderse, hablar, expresarse antes de que se emita la sentencia, porque es su derecho a autodefensa. Finalmente, la emisión de la sentencia, que normalmente es en un plazo no mayor de 48 horas, y por casos de complejidad puede definirse la decisión en ese mismo acto y tener hasta 8 días para emitir o leer la sentencia de manera completa, pero esto también está sujeto a requisitos y, como decimos, de forma excepcional. La idea es que todo esto transcurra en una sola sesión, pero evidentemente por la práctica sabemos que hay casos que son complejos, hay casos donde hay 30 testigos, 10 peritos, ingente cantidad de prueba documental, que a veces no permite terminar en una sola sesión por un tema también del esfuerzo humano y de la capacidad de concentración. A veces es necesario realizar en algunas sesiones para culminar con toda la garantía y la aplicación de los principios señalados. Bien, pasemos a la visión dinámica. Esto es
una vez verificado el tema jurídico, una vez visto desde afuera cómo es que está planteada la estructura, las partes del juicio, entremos a lo que se ve, la parte dinámica. Y acá entra fundamentalmente las técnicas de litigación oral. ¿Cuáles son las técnicas de litigación oral? Lo que traemos para la exposición es una mixtura entre lo que dice la literatura y lo que también apreciamos en la práctica a través de los diversos juicios que se han llevado hasta la fecha. Y podemos dividirlo en 6 puntos que vamos a tratarlos. El primero, la estrategia del planteamiento de postura. Básicamente está referido a la presentación de alegatos, cómo es que deben presentarse los alegatos de apertura, tanto para el ámbito fiscal como para la defensa. 2, las técnicas de litigación en el procedimiento, esto es, de manera general, qué pautas deben tomarse en cuenta, qué reglas de oro deben tomarse en consideración durante todo el juicio. Las técnicas de interrogatorio, acá ya ingresan las figuras del redirecto, el contrainterrogatorio, los redirectos o recontrainterrogatorios, las objeciones, entre otros, propiamente las técnicas de cómo debe formularse las preguntas. Las técnicas de examen. Las técnicas de examen abordan las técnicas de interrogatorio, pero es mucho más amplio, ya no solamente cómo preguntar a los testigos, a los peritos, sino examen implica un mayor abordaje. Cómo preguntar, cómo en el examen a un testigo no solamente lo hacemos con preguntas, sino le mostramos documentos, presentamos prueba demostrativa, introducimos documentos, etcétera, etcétera. Las técnicas de oralización de documentos también es respecto a la forma cómo se van a introducir la información de un documento, ¿no? El sistema anterior nos permitía leer y en base a lo que se lee resolver. En los documentos oralizados en juicio es distinto porque es importante que la información que uno tiene a la vista sea hablada, sea introducida, y si algo no se hace bien, el juez no va a tener por qué revisar un expediente, sino se resuelve en base a lo que se dijo y se introdujo en juicio. Finalmente, la metodología en síntesis probatoria, esto es, los alegatos de clausura, tanto en el ámbito acusatorio para el fiscal como en el ámbito exculpatorio para la defensa. Estos puntos los vamos a desarrollar a continuación. Bien, empecemos con el primer punto. Estrategia de planteamiento de postura en el alegato de apertura. En el punto acusatorio, esto es, respecto al Ministerio Público. Un primer problema que se suscita a veces en los juicios es respecto a la descripción de los hechos. No es suficiente describir los hechos, es necesario también plantear la imputación penal concreta. Por ejemplo, no es suficiente decir fulano de tal o X persona atropelló a otra con el vehículo que conducía, hecho ocurrido el día tal, a horas tal, en tal lugar. Sí, pues esa es la descripción, ha habido un atropello, pero ¿cuál es la imputación? ¿No? La imputación es un plus, es algo más. Tal persona, por imprudencia, causó lesiones graves o una afectación física grave a la otra persona al haberla atropellado con el vehículo que conducía, hecho producido el día tal, a horas tal, en tal lugar. La imputación, es decir, la construcción de esos hechos subida al tipo penal, a la descripción de lo que dice la norma penal para que el juez tenga claridad de lo que va a resolver y para que la defensa tenga también claridad de lo que va a defender a su patrocinado. Para esta imputación penal es recomendable. En la práctica a veces cuesta un poco formular las premisas fácticas, pero es recomendable. ¿Qué son las premisas fácticas? Las premisas fácticas van a ayudar a que una sistematización de los puntos que la Fiscalía en este caso tiene que probar. Por ejemplo, en el caso del atropello señalado, ¿no? Primera premisa fáctica, el señor fulano de tal manejaba el vehículo de placa de rodaje tal el día tal, o manejaba el vehículo de placa de rodaje tal el día tal, sí, muy bien, o sea, va a probar que él maneja. Segunda premisa fáctica, el señor fulano de tal, a horas tal, conducía su vehículo por la avenida la avenida Arequipa, en la cuadra 5. Entonces, esa premisa tiene que probar. Tercera premisa, en circunstancias que se acercaba a la intersección con la avenida o la calle Cuba, el peatón, o en todo caso atropelló al peatón fulano de tal. Siguiente premisa, ¿no?
Producto del atropello, el peatón sufrió lesiones tales como fractura en su pie, en el peroné, etcétera, etcétera, etcétera. Y quinta y última premisa, o acaso no es la sexta, producto de estas lesiones, el médico legista señaló que tenía una incapacidad de 45 días de atención facultativa por 90 de incapacidad médico-legal. Entonces, así distribuidas las premisas en juicio, lo que tiene que probarse es una por una. Esto sistematiza el trabajo, da un mayor orden y claridad a todos los actores. También hay pluralidad de imputaciones, también hay que, no es solamente, digamos, narrar una descripción de todo lo que pasó, sobre todo en delitos contra la corrupción de funcionarios, que es propiamente la especialidad que en la actualidad quien habla tiene competencia. Normalmente en esos tipos de delitos hay muchas descripciones, muchos hechos, y es habilidad y también preparación del señor fiscal presentar las imputaciones, cada una en un orden con sus respectivos elementos. También este sistema procesal penal nuevo permite las imputaciones alternativas. Esto es, yo presento este caso, señor juez, como un robo agravado, pero en caso no se verifique la violencia y la amenaza propia del robo agravado, la figura alternativa que planteamos es el hurto agravado, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces hay que definir bien por qué sería el robo agravado y cuál sería el sustento en la imputación alternativa, cuál sería la pena en cada uno de ellos. Es importante en la presentación del alegato de la Fiscalía precisar contexto de lugar y tiempo. Hemos tenido muchos casos en los que se describen una serie de hechos y se hablan de distintas fechas, ¿no? Tal día presentó el documento, tal día se llevó a registros, tal día se dio los documentos a tal persona, y cuando uno tiene todos los hechos descritos dice, sí, pues, pero ¿y cuándo se cometió el delito? Para eso el señor fiscal debe precisar siempre el momento de comisión del delito y el lugar, ¿no? Para efectos de competencia y para efectos de verificar que no haya prescrito la acción penal. En cuanto al factor tiempo, no necesariamente tiene que señalarse pues el día tal, a horas tal, no, suficiente con que haya una referencia de la hora y si no la hay, referencia del día, ¿no? O incluso hay casos en que hemos tenido que los hechos han ocurrido en el mes tal de tal año, en los que ha habido algún factor que nos ubica con cierta precisión dentro del marco de un mes. Bien, la precisión del fundamento jurídico también es importante para verificar para el juez, teniendo su código penal, en qué párrafo del artículo o de la figura descrita se encuentra el delito imputado. El título de imputación fundamental. Hemos tenido casos en los que se nos ha señalado imputaciones por ejemplo, coautoría, y resulta que no hay coautoría, sino hay autoría en uno de ellos, en el otro complicidad y en el otro no hay nada, ¿no? Bien, el siguiente punto es el título de imputación. Esto es, si la acusación contra determinada persona es en calidad de autoría, de coautoría, de complicidad. Esto es importante para definir los roles, ¿no? Y el ámbito de dominio o el ámbito de distribución de trabajos o roles dentro de la imputación penal. Es fundamental también este punto porque puede llevar a incluso a definir al final del juicio con la sentencia aspectos que no han sido como los planteados al inicio del juicio. Finalmente, la pretensión penal y civil también, aunque la norma no exige este punto, sin embargo es muchas veces necesario escuchar cuál es la pretensión de las partes, ¿no? Tanto en la pena como en la reparación civil, y que la defensa y el juzgador tomen conocimiento de aquello. Bien, pasamos al segundo punto, parte de las estrategias de planteamiento de postura. Esto es, ya no los alegatos de apertura del Ministerio Público o de la parte acusatoria, sino de la defensa. Y acá tenemos lineamientos de defensa interesantes. Uno, que podemos denominar generales, podemos tener defensas o planteamientos de defensas de negación. Señor juez, mi patrocinado no cometió el delito que se está imputando. Suficiente. O no estuvo en el lugar de hechos, no se probará que él estuvo. Una defensa de refutación, señor juez, la Fiscalía no podrá probar lo que está imputando. Sus medios probatorios no serán suficientes y nos dedicaremos a rebatir punto por punto, o medio probatorio por medio probatorio. Una defensa de refutación, ¿no?
Una defensa positiva, acá ya cambia y la naturaleza es bastante interesante. Una defensa positiva ya se asume con responsabilidad. Muy bien, señor juez, el señor fiscal señala que mi patrocinado agredió a tal persona. Pero yo demostraré que al momento de la presunta agresión, mi patrocinado estuvo en tal lugar, muy lejano al lugar de donde se está imputando. Esto es una defensa positiva, es decir, el defensor debe probar en juicio que lo que está diciendo ocurrió, y ahí sí debe probar su pretensión, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una defensa de negación, él va a negar que el otro pruebe, una defensa de refutación ataca los medios probatorios del otro, pero una defensa positiva construye una historia, construye algo y debe probarlo. Si lo prueba, es posible que pueda ser absuelto, ¿no? Un segundo lineamiento son los lineamientos de defensa por grado de conocimiento, ¿no? También es simplemente una distinción, digamos, un tanto doctrinaria, ¿no? Inexistencia, como decíamos en la defensa de negación, señor juez, el delito nunca se cometió, el hecho nunca ocurrió, un segundo grado sería la falta de pruebas. Sí, pues el señor fiscal señala tal cosa, pero no hay pruebas, no hay ninguna prueba que lo vincule a mi patrocinado. Un tercer grado sería la insuficiencia de pruebas. Señor juez, sí, pues existe tal prueba y existe tal prueba, pero eso no es suficiente para condenar a mi patrocinado, ¿no? Etcétera, por tal motivo. Y un último grado de conocimiento sería por duda. Señor juez, sí, el señor fiscal podrá tener tal prueba y tal prueba, pero ¿acaso esto será suficiente y producirá convicción en usted para condenar a mi patrocinado? No habrá la certeza y por tanto habrá duda y habrá que absolvérsele. Entonces vemos, son diversos lineamientos en la presentación de los alegatos de la defensa. Un tercer grupo que así hemos denominado los lineamientos de defensa por contenido de imputación. No descripción. Como se ve en la diapositiva, el defensor puede señalar, señor juez, el señor fiscal ha hecho una descripción de los hechos, pero en esa descripción hay falencias porque no aparece el verbo rector que exige la norma penal. Por tanto, no se podrá condenar a mi patrocinado. O un segundo punto, no hechos. Sí, pues se han descrito los hechos, ¿no? Pero no se probará que mi patrocinado, por ejemplo, tenía consigo el arma con el que se ocasionó la presunta muerte. No la tenía, no se probará ese hecho y por tanto no habrá delito. El otro lineamiento de defensa podría ser no delito, es decir, sí, han ocurrido los hechos, correcto, pero no hay la concurrencia de los presupuestos típicos, como por ejemplo la sustracción o el apoderamiento, etcétera, en determinado delito, ¿no? Por tanto, no hay delito, no hay forma de condenar a mi patrocinado. No responsabilidad, sí, pues se ha cometido el delito, ha habido una muerte, lo han matado, ha habido una muerte por mano ajena, sí, hay un homicidio, pero mi patrocinado no es responsable. Y una última, la no punibilidad, hay el delito, hay la responsabilidad, pero no es pasible de pena o en todo caso debe haber una atenuación de la pena, ¿no? Son distintas formas o lineamientos en que la defensa puede presentar su estrategia de postura defensiva. Pasamos al segundo punto, las técnicas de litigación en procedimiento. Estos son reglas generales para todo el juicio. El primer aspecto fundamental de todo actor que va a un juicio es, no solamente, diría yo, conocer su caso, estar convencido de su postura acusatoria o su postura defensiva, estar convencido. Si él no está convencido, o ella no está convencida, no transmite esa seguridad al juez. Y el juez se da cuenta, el juez percibe, ese señor fiscal no está convencido, o este defensor parece ser que no está preparado. Claro, internamente no lo va a decir, pero es fundamental transmitir al juez que se conoce el caso, que se conoce todos los actos de investigación, que se domina todos los puntos y que se va a convencer. Es fundamental entonces conocer el caso a profundidad, saber cuáles son las fortalezas, cuáles las debilidades, tal vez ya conocer que el testigo que declaró algo en etapas previas, en juicio, va a cambiar totalmente su versión. O sea, hay que conocer y estar preparado a cómo enfrentar, porque en el juicio no es posible que ante alguna información de algún testigo imprevisto que cambie su relato, la parte pido suspensión porque me ha sorprendido mi testigo. No hay eso. Hay que ir de frente y digamos, tratar de sobrellevar la situación que se presenta. Por eso es importante conocer su caso y saber qué debilidades pueden surgir y cómo afrontarlas. Una segunda regla de oro es respecto
a las estrategias de actuación probatoria. Hay que coordinar con los testigos y peritos. Como decíamos hace un momento, no hay que ir a un juicio, bueno, pues a lo que diga, sí, ya sé lo que dijo el testigo, ya sé lo que dice el perito. No, hay que preparar, no en el sentido de decir tú vas a decir tal cosa, absolutamente no, sino de coordinar cómo es que se tiene que expresar, qué es lo fundamental para ese fiscal o para esa defensa que el testigo aborde dentro de su declaración, y lo que quiere o que se pretende que el juez se entere y se convenza, o por lo menos verifique esa información. Entonces hay que coordinar con los testigos y peritos, hablar con ellos, darles tranquilidad, darles confianza, porque definitivamente en un juicio, ante una pregunta, por ejemplo, ante el testigo del fiscal, la defensa va a querer desacreditar a ese testigo y va a hacerle preguntas incómodas, va a tratar de, entre comillas, hacer caer, digamos, a ese testigo con su información. Entonces el fiscal o el defensor, el que ofreció el testigo, tiene que reactivarlo, tiene que nuevamente acreditarlo, entre comillas, podríamos decir como salvarlo, levantar nuevamente ese testigo que ha caído con las preguntas de la contraparte, y para eso está la actuación responsable del, en este caso, el que presentó al testigo. Por eso hay que coordinar con sus testigos y peritos. Una tercera pauta es controlar al testigo. Sobre todo el tema de control en relación a que, como señalábamos, puede haber un testigo que quiera sobrepasarse, que no quiera responder, que se porte de manera no adecuada. Entonces, el testigo no puede ir más allá que el señor fiscal o la defensa que está preguntando. O sea, no es que el testigo controle a los demás. Yo no voy a responder, no quiero, nadie me puede obligar. O sea, obviamente que el juez entra a controlar, pero si es el testigo presentado por la fiscalía o por la defensa, el operador debe controlar a su testigo, debe encauzarlo hacia donde se pretende que la información ingrese, y no al revés, ¿no? La siguiente es una regla de oro, y a veces es posible que al inicio no se entienda, ¿no? Pero el juez es la persona que tiene un rol de decisión, y las partes no pueden discutir o confrontar con el juez. En la práctica se puede hacer, pero no es recomendable. No porque el juez sea, entre comillas, la máxima autoridad, no, absolutamente no. Acá hay solamente roles que asumir, sino porque no es saludable discutir en plena audiencia con el juez o confrontarlo y decir, no, pero yo quiero dejar constancia que usted, no es recomendable. No por la persona del juez, sino por la salubridad de la audiencia, ¿no? Y si el juez decide algo, hay los recursos impugnatorios y suficiente con lo que la norma procesal habilita, pero no hacer un tema que no es, como señalamos, saludable para la audiencia. Otra de las reglas es no asumir el caso o la postura de forma personal. Eso también lo vemos muchas veces, ¿no? Un claro ejemplo es un señor fiscal, por ejemplo, que pueda decir, no, señor juez, usted ve acá al acusado. Mire usted, con esa cara, ¿usted cree que no haya podido hacer tal cosa? O sea, ¿qué es esto? Obviamente la contraparte va a objetar, pero el juez puede decir, un momentito, señor fiscal, esto no es un tema personal, ¿no? O algún fiscal que diga, señor juez, yo no he perdido o algún abogado, no he perdido ningún juicio. Yo los he ganado y le voy a demostrar acá que también lo voy a ganar. O sea, esto no es un tema personal, ¿no? O escuchábamos alguna vez, señor juez, usted ha visto, usted ha sido el principal testigo de cómo se ha conducido mi patrocinado. O sea, usted lo ha visto, que no ha mentido. O sea, no es un tema personal, no es un tema de definir, señor juez, usted ha visto la declaración de tal, lo que ha dicho, el testigo, tal, pero no es un tema personal. Eso es necesario entender. No es una disputa entre personas, yo te gano, yo soy lo máximo. No. Es un tema de roles, con respeto, con apertura. El juez tampoco puede cerrarse y decir, bueno, acá yo resuelvo y punto, ¿no? Hay que escuchar y hay que resolver conforme a el respeto y a los lineamientos del proceso. Finalmente, manejar la intensidad del debate. En esto los que interrogan, el señor fiscal, el abogado, deben manejar la intensidad del debate. Deben saber en qué momento elevar el grado de la intensidad del debate, es decir, hacer preguntas donde el tema, por ejemplo, se torne más sensible, donde haya que incentivar algún aspecto donde haya habido pues una incidencia en la que el juez pueda percibir, no sé, se me ocurre en un caso de lesiones o en un caso de agresión familiar,
violencia familiar, pues la intensidad del debate en ese punto, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué fue esto? ¿Y qué hizo usted? ¿Y cómo estaba el rostro del señor, del agresor? ¿Y usted qué estaba? ¿En dónde estaba? Estaba en el suelo. ¿Y por qué estaba en el suelo? O sea, manejar esa intensidad para hacer prevalecer lo que se quiere que el juez incorpore como información. De la misma manera en el tema de la defensa, ¿no? ¿Y por qué usted hizo esto? Ah, por esto. ¿Y por qué no hizo lo otro? ¿No? ¿Qué sé yo? Distintos tipos de formas como manejar la intensidad del debate de tal manera que el juicio se haga rico, el juicio se contraste, porque ante esas formas de intensidad del debate la contraparte tiene que atacar, ¿no? Y tiene que verificar que el tema se equilibre, ¿no? Es bastante interesante esas técnicas de litigación en procedimiento en general que pueden ser y deben ser tomadas en cuenta. Punto 3, las técnicas de interrogatorio. Iniciemos con el interrogatorio directo. El interrogatorio directo, ¿cuál es? Es aquel que se hace al testigo que uno ofrece. El Ministerio Público ofrece a su testigo, lo interroga, el interrogatorio directo. Si es la defensa la que presenta un testigo, por ejemplo el familiar del acusado, ¿no? Que sabe que es un buen hombre, etcétera, etcétera, y lo presenta como testigo, entonces el abogado defensor inicia el interrogatorio directo. Esto es, empieza el interrogatorio. La otra parte hará el contrainterrogatorio, esto es, contradecirá, hará las preguntas para rebatir lo que el testigo pueda decir. Entonces en el interrogatorio directo hay pautas, hay ciertos lineamientos. La primera es acreditar al testigo o al perito. Yo presento a mi testigo, tengo que acreditarlo. Señor, usted, díganos, ¿alguna vez ha sido sancionado penalmente? ¿No? ¿Tiene alguna sanción administrativa, el SAT, la SUNAT, etcétera, etcétera? Bueno, sin decir estos puntos porque podría ser pregunta sugestiva, ¿no? ¿Tiene alguna sanción administrativa? No. ¿Tiene algún problema usted en su vecindad? No. Son preguntas ciertamente con un matiz de apertura, porque se está preguntando, ¿tiene alguna sanción penal? ¿Tiene algún problema en su vecindad? Todas las personas vivimos en un lugar entre vecinos, y preguntar este tipo de cosas o de aspectos nos da la idea al juzgador que viene a declarar a una persona que no tiene problemas, que cumple sus funciones, que cumple sus roles, paga sus impuestos, etcétera, etcétera. La acreditación del testigo, ¿no? O no solamente en este tema, sino también para verificar de dónde es, qué hace, en dónde se ubica en el contexto de los hechos. Bien, el segundo alineamiento en las técnicas de interrogatorio directo es formular preguntas abiertas. Esto es, no preguntas sugestivas que, como vemos en la diapositiva, está en la parte final. Esto tiene correlación. Es decir, el actor que pregunta a su testigo no le puede decir, oiga señor, usted tenía el cuchillo en la mano, ¿no es cierto? Jamás, imposible. Eso es una pregunta sugestiva porque ya le estoy diciendo que tenía un cuchillo y que la tenía en la mano. Imposible. Tiene que preguntarle de otra manera, ¿no? Usted estaba en el lugar, usted tenía algo consigo, y ahí él podrá decir, sí, yo tenía un cuchillo en mi mano, que no sé cuándo, ¿no? O yo tenía la cámara fotográfica. ¿Y qué hizo con la cámara fotográfica? La agarré y enfoqué a donde estaba la persona tirada en el suelo. ¿Y qué hizo después, no? Me acerqué. Y cuando usted se acercó, ¿qué vio? Vi que la persona se movía. ¿Y de qué colores era la ropa? ¿Y cómo estaba? Entonces, preguntas que tengan una connotación de no sugerir la respuesta y que sea abierta de tal manera que el testigo pueda ir narrando y relatando. También puede haber preguntas cerradas que ameritan una respuesta concreta, certera, concreta, y que no permita, en todo caso, explayarse al testigo, ¿no? En el interrogatorio directo, lo que le importa al que está interrogando, sea el fiscal o el defensor, es una secuencia cronológica, ¿no? Como hace un momento preguntábamos o decíamos, ¿y qué pasó después? ¿Y cómo estaba la persona? ¿Y qué hizo usted después? Lo agarré, le traté de revivir, y ¿hubo alguna reacción? No hubo alguna reacción. ¿Y qué observó usted después? Volteé y vi unas personas que gritaban, ayuda, auxilio. Muy bien. ¿Y usted qué hizo ante eso? Yo agarré mi celular y llamé al 105. Muy bien. ¿Algo más? Sí, en ese momento se apareció la policía. Nos damos cuenta, hay que introducir esta información que el juez no sabe, porque el juez no va a leer absolutamente nada, sino que ahí se va enterando de qué pasó, cómo fue la secuencia, cómo fue el orden. Y mientras más vivido, más descrito, más detallado, el juez verifica y va apreciando de que esa información está pues siendo validada por ese testigo.
Entonces, secuencia cronológica, preguntas abiertas, claridad en contexto fáctico de tiempo y lugar. Es muy importante, a veces las partes se olvidan, ¿no? Describen, sí pues, pero ¿cuándo fue eso? Fundamental, señor. ¿Y qué hora era en ese momento? Más o menos las 8 de la mañana. ¿Está usted seguro, no? Es así. Sí, era las 8 porque yo me acuerdo que a las 8:15 entraba al trabajo y pasaba por esa calle. Muy bien. ¿Y en qué momento ustedes, en qué lugar precisamente usted ve la escena? Ah, yo estaba justo llegando a la esquina de la calle tal con tal y vi a la persona tirada. Muy bien, ¿no? ¿Y en dónde se ubica esto? Ah, esto se ubica en el centro de Lima, cerca al teatro tal, etc. O sea, darnos no solamente la narración de lo que se ha visto, lo que se ha verificado, sino en dónde está, en qué momento, para ir tomando una mayor concreción de lo que el testigo incorpora como información. Finalmente, las no preguntas sugestivas en este interrogatorio directo, lo que decíamos hace un momento, no sugerir las respuestas, ¿no? No es válido. Ahora, ¿qué pasa si en un interrogatorio directo se hace estas preguntas sugestivas? Para eso está la contraparte. La otra parte dirá, objeción, pregunta sugestiva, y el juez inmediatamente dirá, fundada. Retire usted, haga otra pregunta. Nuevamente hace otra pregunta y no lo sabe hacer y nuevamente dice, sí, pues, pero dígame, entonces usted tenía el cuchillo en la mano. Objeción, fundamento. Pregunta sugestiva, señor juez, fundada. Otra pregunta. A veces pueden, con el tema de las objeciones, incluso subjetivamente, pues, desmotivar. No, ya no más preguntas. A veces vemos esos casos. Entonces, hay que estar preparados para hacer preguntas abiertas y no sugestivas y para remontar una estrategia de objeciones continuas que es entendible porque la contraparte lo que quiere es que el testigo no incorpore la información que a la otra parte no le conviene. El segundo punto de las técnicas de interrogatorio, las técnicas para las preguntas, es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio viene a ser las preguntas de la contraparte, las preguntas de la parte que no ofreció el testigo y que lo que debe hacer es a dos puntos. Atacar la credibilidad del testigo, desacreditar al testigo o desacreditar su testimonio, ¿no? Entonces, el punto 3 de la diapositiva, desacreditar el testigo o el testimonio, ¿no? Por ejemplo, señor testigo, y acá sí se pueden hacer preguntas sugestivas, como hemos visto en el primer punto, o como lo vemos, preguntas sugestivas. Acá sí yo puedo preguntar, ¿acaso no es cierto que usted estuvo en el lugar de los hechos a las 8 de la mañana? Sí, sí es cierto. ¿Acaso no es cierto que usted se acercó lentamente para ver qué pasaba con esa persona tirada en el suelo? Sí. ¿Acaso no es cierto que usted al acercarse se agachó y le tocó la cabeza? Sí, señor. ¿Y acaso no es cierto que le tocó el cabello de esta manera? Sí, señor. Entonces, ¿se da cuenta? Preguntas sugestivas. Quien está preguntando le va diciendo centrando lo que él tiene que reconocer, sí, no, de tal manera que es el que contrainterroga va construyendo y va llegando a lo que quiere, ¿no? Ah, entonces, ¿usted sí le tocó el cabello? Sí, le toqué en algún momento allá. Y usted tenía las manos sin ningún tipo de guante, ¿cierto? Sí. No más preguntas. O sea, lo que está tratando de entender al juez es, bueno, ahí ha contaminado la escena, ¿qué tal él ha puesto, pues, qué tal si él ha sido el agresor, etcétera, etcétera? Entonces, es muy importante tener o manejar las técnicas del contrainterrogatorio. Acá, lo fundamental son las preguntas sugestivas. Pero, ¿y qué pasa si en un contrainterrogatorio se hace una pregunta abierta? Alguien podría decir, no, eso no es posible. Todo es posible, es decir, si alguien hace una pregunta abierta a un testigo que es un testigo contrario a su pretensión, es su riesgo, por algo lo hace. Nadie le puede decir, oiga, usted está preguntando con una interrogante de contenido abierto, tiene que ser contrainterrogatorio, no podemos limitarle. Si lo hace así, tendrá sus razones. ¿Y cómo es que puede en un contrainterrogatorio hacerse una pregunta abierta? Fácil. Por ejemplo, el señor fiscal, en el caso que sea su testigo, preguntará lo que a él le interesa su postura. Pero la contraparte puede utilizar preguntas abiertas como, por ejemplo, el testigo refirió lo que encontró en el piso, la persona tirada en el piso, lo que hizo. Muy bien. Y punto, no pregunto más, no más preguntas. Y el defensor puede hacer preguntas sugestivas, evidentemente, pero puede hacer una pregunta abierta. Y dígame, señor, y después de estos hechos, ¿usted a dónde se fue? Pregunta abierta, ¿a dónde se fue? Ah, yo me fui para tal lugar. ¿Y usted, con quién se encontró después? Ah, sí, me encontré con tal persona que era efectivo policial. Ah, ya. ¿Y qué le dijo el efectivo policial? Bueno, no quiere responder. ¿Qué le dijo? No quiere responder. ¿Acaso no es cierto que el efectivo policial le dijo, oye, tú no digas lo que encontraste, que le hiciste a tal cosa? Diga, ¿sí o no? Sí, ya, suficiente. Entonces puede haber
hacer una pregunta abierta porque hay aspectos que la fiscalía o la contraparte no lo abordó y él sí le interesa que vaya narrando después, porque no lo va a tocar la otra parte, sino la parte que le interesa, y luego centrar o cercar con preguntas sugestivas para llegar a una determinada línea, que es lo que interesa al que está contrainterrogando, para que el juez verifique que este testigo no solamente contaminó la escena, sino que pudo haber tenido contacto con los investigadores y algún tipo de influencia. Entonces, preguntas sugestivas, el fin es desacreditar su testimonio, también desacreditar al testigo, fundamental. Ya para esto el que contrainterroga tiene que venir preparado, ¿no? Y señalar o verificar. Entonces, señor Juanito Pérez Pérez, dígame, ¿usted paga sus impuestos? Sí, sí pago mis impuestos. ¿Y por qué usted tiene, o díganos si usted tiene unas multas por no pagar impuestos? ¿No es cierto? Sí, tengo una. Y también tiene papeletas por haber infringido el tránsito, ¿no es así? No recuerdo. A ver, ¿usted me recuerda que el año tal, a tal hora, en tal lugar, usted tuvo ahí un incidente con el tráfico, el semáforo? Ah, sí. Entonces, ¿tiene usted sanciones administrativas por el tránsito? Sí. Y dígame, ¿no es cierto que usted conoce a fulana de tal? Ah, sí, es mi amiga. ¿Y usted ha sido su enamorada? Sí, claro. Muy bien, entonces, dando a entender que esta persona, la enamorada, pues tiene relación con el caso y como que su testimonio no va a ser pues muy claro, diáfano, ¿no? Entonces, hay que dominar las técnicas para desacreditar al testigo como persona, dentro de los lineamientos también de no afectar su dignidad como tal, o desacreditar lo que dice, su testimonio. Otros aspectos, preguntar lo necesario. Esto también es vital en el contrainterrogatorio. Preguntar lo necesario, lo concreto. Es más, puede un señor fiscal o un defensor preguntar muchísimo, la secuencia, qué pasó y todo muy bien. Y puede en el contrainterrogatorio, no necesariamente porque a veces se tiene la perspectiva, no, yo también tengo que preguntar un montón para rebatir, no, con 2 preguntas suficiente, ¿no? Como el testigo pasó hablando tanto lo que hizo, lo que vio, el cadáver o el cuerpo tirado, y viene el contrainterrogador y 2 cosas, ¿no? O 3 cosas, ¿no? Entonces usted se agachó y le agarró la cabeza así, listo, no más, suficiente. Señor fiscal o la parte que ofreció puede haber hecho 50 preguntas y con 3 preguntas, no más preguntas, porque ya para el que contrainterroga ese testigo no es muy fiable, ¿no? Entonces, lo necesario, lo concreto. No es que tengo que, igualito, ¿no? Es más, a veces una sola pregunta, ¿no? Por ejemplo, señor testigo, ¿usted es familiar del acusado? Sí. ¿Es su primo? ¿O es su primo hermano? Sí. ¿Y usted lo quiere mucho por ser su familiar? Sí, lo quiero mucho. ¿Y usted jamás permitiría pues que él tenga algo que le cause mucha pena? No, claro. Como por ejemplo mandarlo a la cárcel, ¿no es cierto? Sí, claro. No más preguntas. O sea, todo lo que él diga pues se entiende que no lo va a perjudicar. Entonces hay que ser muy hábil, estar bien preparado y sobre todo en ese momento, porque puede uno venir preparado de casa, verificar, ya esto va a abordar, pero tiene que ser muy hábil en el momento porque puede haber información que surge en ese momento y tiene que abordarla de manera adecuada. Finalmente, no pedir explicaciones al testigo. Vemos crasos errores cuando en contrainterrogatorios el que contrainterroga la contrapartida y explique usted por qué hizo tal cosa. Craso error, porque lo que estoy permitiendo es que ese testigo que ha podido dar una información que le favorece a la defensa o a la contraparte, le pida explicaciones por qué y él va a decir, sí, yo dije eso porque tal cosa, no, yo estoy aclarando, lo está habilitando a que se rehabilite, ¿no? Y eso normalmente no debe ser, sino que esa función le toca al que ofreció el testigo. Finalmente, no permitir que el testigo se explaye. Esto también es manejable respecto al que contrainterroga, ¿no? El testigo debe contestar, es mejor hacer preguntas concretas, conociendo el caso con preguntas sugestivas y no permitir que el testigo se explaye. ¿Cuándo el testigo se explaya? En el interrogatorio directo, en el interrogatorio de quien ofreció al testigo. Esos son aspectos sobre el contrainterrogatorio dentro de las técnicas de interrogatorio. Bien, los re. Hemos denominado los re porque una vez que el que presenta al testigo y hace el interrogatorio directo, la otra parte hace el contrainterrogatorio, puede existir
nuevamente posibilidad de que pregunte al que preguntó en un inicio? Por supuesto que sí. A eso se le denomina el redirecto, es decir, vuelvo a preguntar, pero vuelvo a preguntar no de lo que me olvidé de preguntar al inicio, no, absolutamente no, sino pregunto aquello que el contrainterrogador abordó en sus temáticas, nada más. Ahí hay una limitación, el cuadro, el ámbito se cierra. Yo puedo preguntar en redirecto lo que el contrainterrogador hizo en su oportunidad. Y el fin es habilitar al testigo o al perito. Si en el ejemplo que decíamos, el contrainterrogador le dijo, sí, pues, si usted le tocó la cabeza y usted conversó con el policía, el fiscal, si es su testigo, debe hacer uso del redirecto, porque hasta allí, visto el tema, ese testigo está ciertamente desacreditado y tiene que rehabilitarlo, habilitarlo nuevamente en su credibilidad. Tiene que hacer preguntas que lo habiliten, ¿no? Y díganos, señor, ¿y usted conocía a ese policía que he mencionado, conversó después de los hechos? No, no lo conocía. ¿Usted, usted por qué conversó con él? Porque él me buscó, él me dijo, ven acá un ratito, y me llamó. O sea, dando a entender que no es un tema, pues, de colusión, de connivencia, sino que ha sido un tema espontáneo que no tiene nada que ver con el testigo, ¿no? Y es necesario hacer preguntas de redirecto. Ahora, el contrainterrogatorio, interesante, otro re. Este contrainterrogatorio está basado en preguntas que hace la contraparte respecto al redirecto, solo a lo que se ha abordado acá, y construirá otras preguntas respecto a eso para, nuevamente, la contraparte tratar de desacreditar o bajar el nivel de información o de credibilidad en el testimonio de aquel testigo. Entonces, el contrainterrogatorio solo respecto a lo abordado en el redirecto e insiste en la desacreditación, nuevamente ataca, y no es cierto que esto, y no es cierto que lo otro, etcétera, etcétera. ¿Puede admitirse un redirecto? Sí. ¿Un contrainterrogatorio? Sí, por supuesto que sí. Pero ya es concreto, es muy chiquito, debe ser sumamente concreto, una pregunta, punto, el otro contrainterrogatorio, punto, y hay un límite máximo, ¿no? No es tampoco la idea dilatar o desconcentrar, sino concentrar, pero es a veces necesario. Bien, pasemos entonces al siguiente punto dentro de las técnicas de interrogatorio que concierne a las objeciones. Las objeciones son parte importante para el principio de contradicción y para ir filtrando o contrastando lo que señala alguna de las partes, en este caso un testigo o un perito. Es necesario objetar. En cuanto a las objeciones en interrogatorio, ya hemos visto hace un momento que en un interrogatorio directo no se pueden hacer preguntas sugestivas y ante la presencia de una pregunta sugestiva, la contraparte deberá presentar una objeción, ¿no? No es recomendable decir, señor juez, ¿sabe qué? Está haciendo una pregunta que no es adecuada. No. Objeción, directamente. Fundamento, pregunta sugestiva, fundada. Se acabó, punto. No es para argumentar, que mire, que no, de frente. Hay que manejar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuchillo, bueno, no sé por qué estamos tocando un tema del cuchillo, pero sigamos con el ejemplo de la persona encontrada en el piso que aparentemente tiene un corte. Díganos, señor testigo, usted llegó a tocar o a agarrar, a tomar consigo el cuchillo, y de ser así, ¿para qué lo hizo? Objeción, fundamento, pregunta compuesta, hay dos preguntas ahí, fundada. Haga usted una por una, señor fiscal o señor abogado defensor. Y entonces tiene que hacer pregunta por pregunta, ¿no? No es que en una sola construcción haya una, dos, tres, no, pregunta por pregunta. Entonces también es pasible de objetarse por pregunta compuesta un tipo de interrogante así. Pregunta ambigua. Dígame, señor, ¿usted tenía el cuchillo en la mano? Sí, la tenía. Y dígame, ¿ese cuchillo sirve para cortar? Objeción. Fundamento. Pregunta impertinente, fundada. Señor interrogador, los cuchillos sirven para cortar, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esta información? Sí, doctor, disculpe. Pero puede ser, obviamente, que ese tipo de pregunta tenga alguna connotación con, no sé, algún tema
respecto a que el cuchillo que se encontró no tenía filo, etc. O sea, hay que verificar y hay que tener criterios para preguntar. No se puede preguntar por preguntar. Pregunto todo lo que pueda. No, no, no. Tienen que ser preguntas útiles, pertinentes, que vayan al punto de la controversia. Pregunta de opinión. Dígame, señor testigo, a ver, por poner un ejemplo, ¿y usted qué cree que, usted qué considera pasó en el lugar de los hechos? Ah, no, yo pienso que alguien vino y mató al señor, o yo pienso que alguien de los pisos altos lo agredió y lo tiró acá abajo. O sea, es objeción, fundamento, pregunta de opinión, o sea, es una opinión. O sea, él puede decir, diversos supuestos, y no es la idea. El testigo viene a declarar sobre lo que ha visto, ha percibido, ha escuchado, no a opinar. Fundada la objeción por pregunta de opinión. Y siguiendo las objeciones, por ejemplo, una pregunta hipotética. Señor, ¿qué hubiera pasado si usted no hubiera pasado a las 8 de la mañana por ese lugar donde encontró a la persona en el suelo? Ah, bueno, yo creo que no lo hubiera encontrado, no, capaz hubiera ido de frente al... Objeción, fundamento, pregunta hipotética, por supuesto son hipótesis, podría haber pasado. Fundada la objeción, estamos en supuestos, veamos a lo concreto, qué es lo que el testigo hizo. Y así podemos dar infinidad de ejemplos. Entonces las objeciones permiten no solamente contrastar la información, sino también evitar dilaciones, evitar que se aborden temáticas que no tienen ninguna utilidad, no tienen ninguna relevancia. ¿Puede objetarse en los alegatos de apertura o de clausura? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo voy a objetar si el otro está haciendo sus alegatos, exponiendo sus alegatos de apertura o de clausura? Sí, supongamos un alegato de apertura en que, ponemos un ejemplo en el caso de la Fiscalía, esté señalando aspectos que no están contenidos en la acusación fiscal escrita, ¿no? Y pasó esto y lo otro, y también tal cosa, entonces, objeción. Entonces, señor defensor, ¿por qué objeta? Es que lo que está diciendo el señor fiscal no está en la acusación fiscal escrita. Señor fiscal, ¿está eso en la acusación fiscal escrita? No, no, no está, doctora. No puede usted. Fundada la objeción, cíñase o céntrese usted en lo que dice la acusación fiscal escrita. Fundada. Lo mismo en el caso de un alegato de clausura, ¿no? Por ejemplo, el abogado defensor está haciendo su alegato de clausura y señala, pues sí, y además hay documentos como el A, el B, el C, que prueban que mi defendido no ha cometido el delito. Objeción, señor fiscal, fundamento. Está alegando sobre documentos que no han sido en ningún momento tratados en el juicio, no tienen ninguna relevancia. Señor abogado, por favor, fundada la objeción. Cíñase entre usted lo que se ha actuado probatoriamente, ¿no? O, qué sé yo, en un alegato de clausura, el abogado defensor pueda señalar pues aspectos que atentan contra la fiscalía o contra el juzgador, ¿no? Porque acá el señor fiscal nos ha venido a mentir. Objeción, bueno, eso ya no se necesita una objeción, directamente el juez tiene que controlar. O sea, tiene que haber un respeto y una consideración a todos los actores, ¿no? Pero puede, de alguna manera, la defensa o el Ministerio Público aludir a aspectos que no son acordes y decir objeción, ¿no? Y el juez debe admitir, declarar fundada o infundada. Puede haber una... ¿qué sucede si ante una objeción alguna de las partes dice no estoy de acuerdo? Recurso impugnatorio. Claro, algunos dirán, sí, pues esto quita la dinámica, ¿no? ¿Cómo va a estar impugnando una objeción? Se ha dado en algunos casos, no es algo que pueda ser limitado y decir, no, no, usted no puede impugnar lo que estoy determinando como juez. Sí, es posible, es posible. En ese caso, el juez entenderá que hay una reposición a una decisión como el declarar fundada o infundada una objeción y tendrá que resolverlo, ¿no? Inmediatamente sabemos que el recurso de reposición es el único pasible de ser interpuesto en juicio y una vez resuelto, este es inimpugnable. Esto permite que el tema se cierre y se siga con la continuación de los actos procedimentales. Bien. Hemos terminado las técnicas de interrogatorio de una forma sucinta, tratamos de que sea un tanto ilustrativa. Pasemos al cuarto punto, que dentro de la litigación o técnicas de litigación, las técnicas de examen. Hemos dicho al inicio, las técnicas de examen abordan más que preguntas solamente, que serían técnicas de interrogatorio, abordan mucho más, el ámbito es mayor, técnicas de examen. Acá tenemos figuras como la declaración previa. El uso de declaración previa. Sabemos que el uso de declaración previa, que está contenido en el artículo 378.6 del Código Procesal Penal,
Vamos a verificar el tema con precisión. Solo puede ser usado en dos supuestos: para evidenciar contradicción y para recordar, hacer recordar al testigo o al perito. Vamos a verificar 378.6, correcto, del Código Procesal Penal. ¿Qué significa? Un testigo está declarando en audiencia y dice, por ejemplo, y yo vi que el sujeto que entró a la casa tenía el polo de color rojo. Inmediatamente la parte que está interrogando a la siguiente pregunta, al verificar, porque siempre las partes deben estar preparadas y tener la declaración en investigación o como acto de investigación de lo que anteriormente declaró ese testigo, percatarse que antes dijo que era color azul y acá nos dice que es color rojo. Muy bien, entonces pido autorización, señor juez, para utilizar declaración previa. ¿Con qué finalidad? Para evidenciar contradicción. Adelante, señor abogado, señor fiscal. ¿No? Entonces, el actor se acerca al testigo y le hace leer en voz alta, previa verificación de que efectivamente es su declaración, leer en voz alta la parte que dijo. Lea usted, por favor, señor testigo. Usted nos ha dicho acá que el polo del agresor es de color rojo. Sí, yo lo he visto rojo. Lea usted. Preguntado para que diga si usted vio qué color era el polo del agresor. Dijo, sí, yo vi que tenía un polo color azul marino. Ah, pero no, suficiente. No, pero es que yo... No más. No más preguntas, señor juez. Se acabó. Entonces, está utilizando una declaración previa para evidenciar contradicción. No es que la declaración previa valga para el juez, no. Para el juez lo que vale es la declaración que hace el testigo en juicio. Y si ese testigo dijo que el polo era rojo y la parte que está contrainterrogando o utiliza declaración previa, incluso el propio actor que ofreció el testimonio, para evidenciar contradicción, suficiente de esta forma que evidencia pues que efectivamente hay una contradicción. Ahora, ¿quién tiene que rehabilitar al testigo que ha quedado, pues que dijo en audiencia rojo y se evidencia que anteriormente en otra declaración que fue escrita dijo que era azul, marino? Es la otra parte. La otra parte tendrá que habilitarlo, por decir que es el fiscal su testigo, y le diga, a ver, señor testigo, en redirecto, ¿no? ¿Usted por qué dijo antes que era azul marino y ahora nos dice que es rojo? Ah, no, lo que pasa es que yo le dije al señor policía que cuando declaraba que era rojo, y él me dijo, no, todo el mundo ha dicho que es azul marino, y me puso azul marino, pero no, era rojo y yo ratifico que era rojo. Entonces, lo que hace ese fiscal es rehabilitar ese testigo, ¿no? Ahora, el otro dice, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio. ¿No? Puede preguntar también la otra parte y decir, a ver, señor testigo, usted nos dijo acá que era rojo y hemos evidenciado que usted dijo azul marino. Y le ha dicho al fiscal o al señor fiscal que el señor policía fue quien le puso o quien le dijo que pusiera azul marino, ¿no? Dígame, ¿usted estuvo con todas sus capacidades mentales cuando declaró? Sí. ¿Usted estuvo de alguna manera coaccionado? No más preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Que el testigo pues pudo decirle, oiga, yo no he dicho esto, o no firmar, etcétera, ¿no? Entonces, es propiamente lo que se suscita en la audiencia, lo que va aconteciendo y el uso de la declaración previa para evidenciar contradicción. Pero hay testigos que, por ejemplo, pueden decir, señor, ¿y usted firmó tal documento, una letra de cambio? Sí, yo la firmé. ¿Y usted se acuerda de qué fecha? No me acuerdo. Muy bien. Uso de declaración previa para recordar. Entonces, de la misma manera le muestra el documento de su declaración donde dice de qué fecha era la letra de cambio y él dice, lee en silencio y luego le pregunta, ahora sí usted recuerda de qué fecha contenía la letra de cambio. Sí, del 8 de enero de 2006, gracias. O sea, para eso se utiliza la declaración previa. La declaración previa no es prueba, es un acto de investigación. Al juzgador no le debe interesar lo que esa persona declaró antes, pero sí ingresa al juicio como información probatoria cuando haya algo que sea contradicción o cuando el testigo o el perito no recuerda. Es la única forma. También dentro de las técnicas de examen tenemos la prueba demostrativa. La prueba demostrativa no necesita un previo saneamiento en la etapa intermedia, esto es ofrecerse, debatir si debe ingresar o no a juicio. La prueba demostrativa son múltiples, hemos visto a lo largo de la experiencia distintos, ¿no? Por ejemplo, algún testigo o algún operador que está preguntando le puede decir, dígame, señor testigo, si le traemos una cartulina y un plumón,
usted nos puede ubicar en esta cartulina dónde estaba usted y en qué parte estaba la ubicación de tal persona, o dónde estaba el mueble tal, o dónde estaba tal, etcétera. Entonces, sí, yo lo puedo hacer muy bien, se les da una cartulina, un plumón y va haciendo el dibujo, ¿no? O, por ejemplo, prueba demostrativa. Señor, usted nos ha dicho que el acto se produjo con un bate de béisbol, sí. Hemos traído un bate de béisbol, señor juez, pido autorización para utilizar una prueba demostrativa, es decir, otro bate, ¿no? Una prueba que nos va a permitir al testigo ejemplificar lo que él observó, ¿no? Este bate que usted ve, señor testigo, esto, digamos, señor testigo, le ponemos un objeto, ¿qué cosa es? Ah, es un bate. ¿Este es el que se utilizó? No, no lo creo porque era otro color, otra forma. Muy bien, díganos, vamos a utilizar prueba demostrativa, señor juez. Sí, utilice. Díganos, ¿qué vio usted que se hizo con este bate? Bien, yo vi que el acusado agarró el bate por la base, agarró y ¡pum! Le tiró al señor agraviado que se cayó al piso. Ya. Prueba demostrativa, o sea, no es propiamente la prueba material con lo que se ocasionó, en este caso, la agresión, pero es una prueba demostrativa. O, por ejemplo, se me ocurre, prueba demostrativa, el Google, hay un programa de Google, buscador Earth, Google Earth, ¿no? Más o menos estoy con el inglés, que en plena audiencia, un señor fiscal muy bueno, que tuvimos algún juicio, nos relataba en la presentación del caso, en los testigos, los policías que efectuaron un seguimiento a un carro donde se desplazaban sospechosos de haber cometido un robo. Y nos dijeron, pues sí, y pasó por la cuadra tal, la cuadra B y la cuadra C, dobló la esquina, ¿no? Y llegaron a un puente y los intervinieron. El señor fiscal también nos señaló ello, nos dijo que eran varias cuadras, pero utilizó prueba demostrativa y dijo, señor juez, pedimos utilizar prueba demostrativa a través del programa del Google Earth, ¿no? Que es un programa que en vivo, mediante internet, se ve las calles y la ubicación. Y muy atinente planteó en plena audiencia, instaló este programa, o que está en internet, y ubicó. Señores jueces, podemos apreciar en la pantalla, este es el lugar donde se cometió el evento, un cementerio. Miren ustedes, se ha trasladado y con un puntero iba, ¿no? Esta cuadra, luego esta cuadra, luego esta cuadra, ha subido acá a la derecha, ha pasado por el estadio, que ven, porque en el Google Earth se ve pues las calles, que hay un estadio, los carritos, un parque, y por acá, y luego por acá, y finalmente los juzgadores entendimos que había transcurrido pues no las 10 cuadras que nos habían dicho así, sino que era inmenso, había pasado 3 distritos, porque esa una calle principal, y hasta el lugar donde fueron ubicados, en un puente, se verificaba todo un interín que nos hizo ver, por ejemplo, en ese caso, que los policías nunca lo perdieron de vista y le hicieron el seguimiento hasta encontrarlos. Y esto permitió, por ejemplo, una condena para unos señores que incurrieron en el delito de robo agravado. Miren ustedes cómo con prueba demostrativa se pudo tener una ayuda visual, una ayuda tecnológica importante, ¿no? Entonces, hemos tenido otros tipos de pruebas demostrativas interesantes. Por ejemplo, en el caso, es muy usual en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en que presentan figuras humanas y donde el testigo va señalando acá, yo le vi el moretón acá, yo le vi acá, o el médico legista en a veces temas ginecológicos que hay que verlos, sí, pues el himen así, o el radio del ano, que pasó esto para la violación, y prueban las imágenes, ¿no? Entonces hay que verificarlas y es mucho mayor ilustrativo que decir, pues, hay una carúncula mirtiforme, ¿qué será eso, no? El médico legista sabe que es un aspecto genético que aparece en la parte interna de la mujer, la dama, ¿no? Entonces, esta prueba demostrativa es importante, hay que saber utilizarla para ayudar en la resolución del caso. Me parece que era un antes, ¿no? Seguimos en las técnicas de examen. La prueba material fundamental también, no es lo mismo decir, y el señor agarró y le tiró la piedra, ¿no? Muchas veces decíamos, sí, pues, pero ¿y cómo será esa piedra? A veces hay pruebas materiales que son fundamentales. Señor juez, en este momento voy a presentar la prueba material. Adelante. Se deslacra o se saca del soporte donde está la piedra.
y saca la piedra. Y resulta ser una piedra pues de dimensiones inmensas. Con eso uno internamente como juez verifica, wow, con esa piedra le ha golpeado. Es inconmensurable el grado de afectación. No es lo mismo una piedra, uno piensa, le tiró una piedra, pues una piedra en la mano, ¿no? Pero es una piedra que parece ser pues de mayores dimensiones. Entonces una cosa es decirlo, incluso describirlo, y otra cosa mostrarlo, ¿no? Una piedra que tiene varias formas puntiagudas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la prueba material. Hay mucho cuestionamiento, algunos dirán, sí, pues, pero esto no debe pasar una etapa de saneamiento, no tienen por qué discutir si esto entra o no, esto directamente se puede introducir al juicio como la prueba demostrativa. No, es necesario pasar por un control previo. Las partes en etapa intermedia deben saber que en juicio se va a mostrar el cuchillo, se va a mostrar las pruebas tal vez de la recogida en la escena, se va a mostrar, hemos tenido muchas veces las prendas íntimas, a veces lo han hecho, el corte para ver cómo un polo fue rasgado por determinada arma, etcétera, etcétera. Entonces, se ofrece en etapa intermedia, se discute en etapa intermedia, y una vez que el juez admite en juicio ya no habrá ninguna sorpresa porque se sabe que se va a mostrar. Como decíamos, no es lo mismo decir le tiró con un cuchillo o le tiró o hizo tal cosa que mostrar. Hemos visto alguna vez, pensábamos tal vez ilusamente cuando nos dijeron un cuchillo con el que de desayuno, con el que se corta el pan. Todos pensamos que era un cuchillo pequeñito, sin mayor filo, ¿no? Porque es normalmente para abrir un pan, y nos dimos con la sorpresa que era pues un cuchillo delgado, pero la hoja era muy larga y no tenía los quiebres que normalmente uno utiliza, ¿no? Era mucho más filudo y era largo. O sea, también es distinto una descripción que ver la prueba material con la que se ocasionó el delito. Entonces es importante cómo se introduce la prueba material en la audiencia y cómo se hace resaltar, porque el juez finalmente pues no es un robot, ¿no? Analiza, se indigna, se sorprende, obviamente no lo da a entender porque es parte de la imparcialidad, pero internamente pues todos somos seres humanos, y lo ideal es que las partes busquen la justicia, el tema de la verdad a través de su acto, a través de su rol, y la prueba material es importante como todas las demás pruebas y técnicas. Finalmente, otra técnica de examen, la prueba documental. Tanto la admitida como tal, esto es la que haya sido saneada en la etapa intermedia al momento de introducirse, como la que es introducida, por ejemplo el documento, ¿no? Ya se admite en etapa intermedia el contrato de compra y venta. Muy bien, en audiencia se la va a oralizar. Pero también hay medios probatorios, hay documentos, que no necesariamente tienen que ser saneados en etapa intermedia, sino que el testigo que viene a juicio puede introducirlas a través de su testimonio. Entonces, en la prueba documental vamos a ver a continuación por qué es importante. No basta decir, señor testigo, ¿usted reconoce el documento que se le está poniendo a la vista? Sí, sí, lo reconozco en todos sus extremos. No más preguntas. Sí, pues, y el juez, ¿y qué dirá ese documento? ¿De qué fecha? ¿De qué se trata? El juez, tenemos que tener muy clara la idea. El juez no debe y no revisa ningún documento. Ningún documento. No es que la parte se olvidó, no lo dijo, yo juez voy a revisar en el expediente qué cosa decía ese documento, tal vez es algo importante. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque es deber de los operadores introducir esa información a juicio. El juicio debe ser resuelto a través del juez de la información que se incorpora al juicio. Sí, pues, ¿y qué pasa si no lo hizo? Si no lo hizo, ¿cuál sería la consecuencia? Lamentablemente, tiene que haber responsabilidad del operador. Si un fiscal, si un abogado no hace bien su trabajo, el juez tiene que resolver el caso conforme a la información que se le da. No puede subsidiar a alguna de las partes, no puede hacer una pregunta. Bueno, la norma habilita, ciertamente de forma excepcional, pero la idea no es estar preguntando al juez, a ver, el señor fiscal, sí, usted ha preguntado, dígame, señor testigo, usted nos ha dicho tal cosa, ¿y por qué no pasó tal cosa o qué pasó después? No puede hacer esa labor porque ya no estamos en el sistema anterior en el que el juez investiga, en el que el juez tiene ahí la facultad de poder saber qué pasó. No, 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 esa es función del fiscal. El fiscal debe hacer su trabajo bien hecho, saber sus métodos, sus técnicas, y la defensa debe saber defender, ¿no? Por eso es importante en ese tema de la prueba documental saber incorporar la información, y eso lo vamos a ver a continuación para ir finalizando las técnicas de oralización de documentos. Acá hay tanto escritos como imágenes. En cuanto a los escritos, primer punto o primera cosa que hacer, identificar el documento.
Bien, vamos a empezar. Oralización de documentos. Señor fiscal o señor defensor, inicie la oralización de sus documentos. Bien, señor juez, señora juez, este documento se trata de un contrato de compra y venta de acciones y derechos. Tiene por fecha el 15 de junio de 2010. Está suscrito por el señor tal, en calidad de tal, de gerente tal, y por el señor tal, en calidad de apoderado. Bien, la identificación, o sea, de qué se trata, el documento, de qué fecha tiene, quién se suscribe. A continuación, la lectura de la parte o partes del texto a resaltar. Sí, respecto al punto que queremos resaltar, el punto número 5 que a la letra dice, ¿no? Por el medio de este precontrato se transfiere los derechos y acciones del inmueble de tal por tal porcentaje a tal precio. Bien. Y a continuación, la utilidad probatoria. Si es que considera el que está ofreciendo este medio probatorio leer todo o varias partes, puede hacerlo. Pero si no tienen utilidad no es necesario, ¿no? ¿Cuál es la utilidad probatoria del texto leído? Sí, que con esto queremos probar que efectivamente el señor hizo un acuerdo con la otra parte para vendérsele los derechos y acciones de este determinado inmueble. Listo. Ante eso, la contraparte tiene el derecho de, o se le corre traslado respecto al documento si hay algo que tiene que oralizar para su pretensión y lo hará. Porque hay aspectos que quien ofrece no le son tal vez resaltantes, pero la otra parte sí. Y la contraparte podrá decir, sí, del documento presentado por la Fiscalía, en el punto número 8 se señala que no habrá responsabilidad a la letra, ¿no? No habrá responsabilidad de las partes en el caso tal, tal, tal. Muy bien. Entonces, es importante en la oralización resaltar, introducir. El señor juez, el juez, la judicatura, no tiene por qué saber qué dice el documento, ni tampoco tiene por qué verificar, a ver si eso fue lo que dije. Ay, pero no han dicho el punto 1, que era importante. No, esa es una labor de los actores. En cuanto a las imágenes, de la misma manera, hemos tenido muchos casos en que presentan fotos. Lo ideal es presentar la foto en una pantalla de ecran, en la audiencia y observar, ¿no? A veces no se cuenta con esas posibilidades o no se tuvo el tiempo necesario y se tiene la foto, ¿no? Efectivamente, en la foto vemos a mi patrocinado que está sentado en actitud de espera. Listo. Entonces, ¿sería suficiente? Absolutamente que no. Es necesario describir, ¿no? Vemos una foto en la que mi patrocinado, que está acá presente, se encuentra sentado sobre una silla y está ubicado en lo que al parecer sería un parque porque hay vegetación. Al parecer es ya entrada la noche porque se ve el fondo oscuro y se ven niños jugando al lado izquierdo de la persona sentada, jugando con una pelota, aproximadamente 3 niños, y al costado del señor aparece una bolsa negra, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque el juzgador tiene que resolver en base a lo que se oralice, se diga en la audiencia, y estos detalles deben ser descritos, ¿no? No basta decir hay una persona sentada, sino hay que describir el contexto y de lo que es importante para la pretensión. Describir la imagen, señalamos en la diapositiva, describir el documento, una fotografía, una impresión, un cartel, etcétera, y la utilidad probatoria. Esto nos va a permitir, señor juez, por ejemplo, verificar que en este momento era de noche. Esto fue más si la foto, por ejemplo, tiene una fecha, importante señalarla, un día anterior a los hechos, mi patrocinado se encontraba en un parque y no como se señala que estaba en la ciudad de Huaraz, sino que esto aparentemente es la ciudad de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un valor probatorio, una oralización de manera objetiva de lo que se ve, no argumentaciones, ¿no? Esto nos probará que está mintiendo, no. Esto lo que nos prueba es lo que se ve objetivamente. Ya las argumentaciones en los alegatos finales. Terminamos las técnicas de litigación oral o la litigación con la metodología de síntesis probatoria, lo que denominamos los alegatos de clausura en los términos de acusatorio y también defensivo. Y con esto terminamos el abordaje de la litigación en juzgamiento. Fundamental también dentro del juicio la presentación de los alegatos de clausura. Muchas veces decimos a los actores que se haga una presentación de alegatos dinámica, que capte la atención del juzgador, ¿no? Y que sea convincente en base al objetivo. Hemos visto muchas veces
alegatos de clausura excelentes, que nos da mucha alegría, tanto a la Fiscalía como a la defensa, porque se nota el trabajo, se nota su convencimiento, y mientras mejor exposición y mejor consistencia de lo que se dice, mayor dificultad para el juez en resolver. Muchas veces el público puede decir, no, esto es una condena. ¿Por qué? Porque el fiscal ha hecho un excelente alegato de clausura, o una absolución porque el defensor se ha preparado muy bien, su alegato es convincente, es una absolución. Pero esto es solamente una partecita, porque el juez no puede solo limitarse al alegato final, sino que tiene que revisar los audios, los videos, verificar qué es lo que se introdujo a juicio y en base a ello, de manera objetiva, resolver. Entonces, en el alegato de clausura, desde el punto de vista acusatorio, algunas pautas, ¿no? Primero, no repetir la descripción fáctica por sí sola, ¿no? En este caso, señor juez, hemos probado, el día tal pasó tal cosa y ocurrió tal circunstancia. No es la idea de eso es en el alegato inicial. Acá hay que describir, sí, diríamos la descripción del hecho, pero reconstruido con los medios probatorios. Dijimos como primera premisa, volviendo al tema del atropello, ¿no?, que el señor conducía el día tal el vehículo de placa de rodaje. Y hemos probado con la tarjeta de propiedad oralizada en audiencia que el vehículo efectivamente era de propiedad del señor. Además que no ha sido un hecho de controversia que él estuvo conduciendo el vehículo porque así lo ha reconocido. Primera premisa fáctica. Segunda premisa fáctica, que el señor acusado, hemos probado que él efectivamente atropelló al peatón. Y eso ha sido probado con el testigo, el policía que estaba en el tránsito, dirigiendo el tránsito, que vio el atropello. También ha sido probado con la testigo X de tal, que estuvo en la acera de al frente y vio que efectivamente este vehículo atropelló al señor. Además, el propio acusado ha reconocido que lo atropelló. Tercera premisa fáctica, ¿no?, que este atropello ha sido por imprudencia del acusado, al haberse pasado una luz roja, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos probado con el testigo que señaló que en ese momento la luz del semáforo estaba rojo para los vehículos, no obstante eso, el señor pasó. O sea, en el alegato de clausura se va reconstruyendo cada parte del fáctico, mejor si son premisas fácticas, con el medio probatorio que lo sustente, ¿no? Con la prueba demostrativa, verificamos que efectivamente el señor le tiró con el bate de béisbol al agraviado, etcétera, etcétera. Entonces se va reconstruyendo. No es solo describir, es decir, con qué se ha probado. En caso que haya habido una defensa positiva, esto es, que la defensa haya alegado algo en positivo, por ejemplo, que haya dicho que su patrocinado haya estado en otro lugar haciendo otras actividades y no en el lugar donde ocurrió el evento, tiene que, en este caso, el alegato de clausura acusatorio tiene que desvirtuar de forma probatoria esa tesis positiva, es necesario decirlo, ¿no? El defensor señaló que su patrocinado estaba en la casa de su hermana al momento del evento. Sin embargo, hemos traído a juicio y se ha probado y hemos probado que la vecina de la casa de la hermana señaló que no lo vio, señaló que él no llegó a la casa porque ella estuvo allí en la casa de la hermana toda la tarde y no lo vio llegar. Hemos probado, ¿no?, que más bien tal persona, el testigo que vino, lo vio en el lugar de los hechos, con la piedra en la mano, etcétera, etcétera. Entonces hay que desvirtuar de forma probatoria la tesis positiva de descargo. Hay que sintetizar la correlación e integración de la información probada en juicio. O sea, no es solamente hemos probado esto, hemos probado aquello. Sí, hay que juntarlo, hay que adherirlo, ¿no? Y con esto que hemos probado, hay una conclusión, ¿no? Hemos acreditado que efectivamente se cometió el delito, efectivamente él estuvo allí, él fue el responsable, etcétera, etcétera. Hay que adherir las piezas que pueden estar pintadas de forma independiente, hay que juntarlas. Finalmente, la conclusión acusatoria, efectivamente se ha probado el delito, se ha probado la responsabilidad penal y sustentar la pena y la reparación civil. Cuando hay imputaciones alternativas en los alegatos finales, el fiscal debe dejar de lado alguna de las dos imputaciones, o la principal o la alternativa. No es posible decir, hemos probado la imputación principal y también la alternativa. Jamás, eso no puede ocurrir. O es una o es otra, y para el final del juicio ya se tiene, por lo menos el fiscal debe tener la certeza de la que se ha probado. En cuanto a los alegatos finales de clausura respecto a la defensa, que es una línea exculpatoria, el defensor debe resaltar las partes del fáctico no probadas o con debilidad probatoria. Claro, el señor fiscal nos ha dicho hace un momento que ha probado tal cosa,
Sin embargo, esto no es certero, ¿no? Hay este punto que no da sustento total a esta prueba. Como él es el testigo que hemos presentado, que nos dijo, sí, pues, que efectivamente llegó a la casa, ¿no?, del hermano, por poner el ejemplo que hace un momento citábamos, y va desvirtuando, ¿no? Esa prueba que el señor fiscal nos ha dicho, no ha sido así, porque esta prueba actuada en el juicio da a entender, o nos da a entender, que tal temática no ha sido probada o tiene debilidad. En caso de defensa positiva, decíamos, cuando hay una tesis positiva respecto de la defensa y del patrocinado, hay que enfatizar de forma probatoria que se ha probado. Hay que sintetizar la correlación o integración de la información no probada o deficientemente probada en juicio. O sea, las piezas no encajan, pues hay una inconsistencia, hay contraindicios consistentes, ¿no?, etcétera, etcétera. Y finalmente la conclusión exculpatoria, que como señalábamos en los lineamientos de defensa, puede ser, pues, no existió el hecho, no ocurrió el hecho, no hubo delito, no hay pruebas, hay insuficiencia de pruebas, hay duda, etcétera. Entonces, eso permitirá finalmente al juzgador verificar no solamente los alegatos finales, porque hay que tomar en cuenta si se nos dijo algo, tenemos que resolver sobre eso. El señor fiscal dijo tal cosa en el alegato de clausura, sin embargo, esto no se ha corroborado, o al revés, el defensor dijo tal cosa en su alegato de clausura, agregó tal postura defensiva y eso no ha sido probado, etcétera, etcétera. Bien, ideas finales en cuanto a la litigación en el juzgamiento, ya para terminar, es fundamental entender, y esto es importante, las técnicas de litigación coadyuvan a un debate ordenado y sistematizado con reglas claras para las partes. No es que sea lo fundamental, hay que entender, es el medio, el conducto, la vía, pero no es necesariamente lo más importante. Nunca debemos dejar de ver que el tema de fondo, si bien la temática es técnicas de litigación o la litigación en el juzgamiento, el punto es que los operadores tienen que ir hacia el tema de la justicia. Si un fiscal está convencido que el acusado es culpable, tendrá que así probarlo y el juez emitirá una condena. Si un abogado está convencido que su patrocinado es inocente o que hay deficiencias objetivas de prueba, tendrá que estar convencido y así darlo. Y el juez tendrá que absolver. Esa es la idea. Las técnicas ayudan al tema de la justicia, pero no es, pues, algo, digamos, lo más importante. Lo más importante es llegar a esclarecer la verdad dentro de los lineamientos posibles y resolver en base a ello. Segunda idea final, el juicio no reposa en el buen uso de técnicas de litigación, como señalábamos, sino en esclarecer la verdad teniendo como instrumento de orden las técnicas de litigación, lo que hace un momento hemos dicho. Tercera idea, no necesariamente quien domina técnicas de litigación gana un juicio, eso es evidente. Hemos tenido muchos casos en los que a veces no se dominan las técnicas de litigación, pero hay el énfasis porque, valgan verdades, cuando uno va convencido de algo y sabe su verdad, entre comillas, y la da de notar, a veces la verdad se impone sobre muchas formas. La verdad se impone, ¿no? A veces no se domina, pero el juzgador entiende y va verificando. Es lo que pasa y lo que va a pasar en el inicio de toda la operación del nuevo sistema procesal cuando se complete ya todos los distritos judiciales, ¿no? Al inicio habrán falencias, habrán deficiencias, pero se irán yendo mejorando, perfeccionando, hasta el punto que llegue el equilibrio, ¿no? Hemos tenido oportunidad de tener que separar defensores en plenas audiencias, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, porque vemos a un operador que domina, que sabe, que maneja, y el otro operador que no lo hace, pero no lo hace porque haya sido deficiente, sino no conoce las normas, los procedimientos, las técnicas, y su patrocinado le están pidiendo, por ejemplo, 10 años de cárcel. Entonces no podemos tolerar esta desigualdad, hay que cambiar al defensor por un tema de igualdad y por un tema de dignidad también por la pretensión contra su patrocinado. Entonces, no necesariamente quien domina las técnicas gana un juicio, eso es cierto, hay que saberlas. La idea es dominarlas en algún momento, la igualdad, porque hace el sistema más perfecto, ¿no? O menos, digamos, lo mejora, lo desarrolla mejor. Y mediante las técnicas de litigación en juicio se resalta el equilibrio del binomio procesal garantía versus eficacia. Esto más o menos engloba todo lo que hemos estado señalando, ¿no? Hay que garantizar los derechos procesales, derechos constitucionales
y las partes también deben, y todos, proceder con eficacia para el sistema de justicia. Un mensaje final que señalar es importante. Poco a poco se irán desarrollando las técnicas. Nuestro sistema procesal peruano no puede importar necesariamente ideas, formas, procedimientos, y no lo debe hacer de otros sistemas comparados. Tenemos un código procesal penal que está siendo escudriñado, está siendo puesto en práctica a través de los juicios, y es allí donde con el tiempo tenemos que otorgarle una personalidad definida a nuestro proceso penal peruano. Algunas veces hemos dicho, sí, pero hemos escuchado, ¿no? En alegatos, sí, en Colombia se hace así, en Puerto Rico asá, en Estados Unidos se maneja de esta forma, en Chile, sí, pues, pero son sistemas comparados, y si nos ponemos a ver sus códigos procesales penales en los que tienen, o los códigos penales, hay instituciones y figuras distintas. Entonces, nuestro deber como operadores es apuntar todos hacia un mismo fin, llevar adelante el sistema de justicia con lo que corresponda. Alguna vez nos preguntaban, sí, pero este sistema es muy garantista. No es que sea garantista. Si hay que dar libertad a alguien, si hay que absolver a alguien, hay que hacerlo y no debe temblar la mano para ello, no debe haber miedos, debe haber una independencia y bastante seriedad en su trabajo. Si hay que condenar a alguien, hay que condenar conforme corresponda, con proporcionalidad y razonabilidad. Si hay que ser severos con determinados casos porque la indignación y el reproche penal se eleva, hay que hacerlos y poner mano firme. O sea, y hay que entender de parte de la ciudadanía, entender el rol de cada quien. Si cada quien cumple su rol, excelente, este sistema va a salir adelante y vamos a ir perfeccionando técnicas que, como las que hemos expuesto, algunas son sacadas de la práctica, otras de la literatura y se conjugan. No necesariamente es lo que va a quedar definido. Hay muchos aspectos que son cuestionables, que pueden ser discutidos, y eso es pues lo que nos va a hacer mejorar el sistema. La idea es trabajar con buena fe, manejar, conocer y nunca perder de vista la línea. Es como cuando nos contaban aquel niño que señalaba el cielo y muchos se quedan mirando el dedo cuando lo que debemos ver es a dónde apunta. O sea, el tema de justicia nunca debe dejarse de lado con transparencia y haciendo que el sistema crezca, no solo porque los operadores nos sintamos bien, porque el Poder Judicial se sienta bien, sino porque nuestra ciudadanía y nuestra colectividad lo que quiere es creer en su justicia y creer en sus operadores. Les agradezco por su atención, espero haber aportado en algo al conocimiento de esta temática tan interesante como es el juzgamiento y más en este nuevo sistema procesal penal tan interesante, tan bonito y que todavía se está construyendo y perfeccionando día a día. Gracias. Hasta luego.